Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros, un programa más de Diálogo Nocturno, gentil sintonía que estamos recibiendo de todas partes, por supuesto en los 28.9, en nuestras redes sociales, en nuestros canales digitales que nos siguen día a día a Radio I-99 y por supuesto sus diferentes emisiones de diálogo y su Diálogo Nocturno a partir de las 21 horas de lunes a viernes. Aquí estamos acompañándolos, gracias a todos, a nuestros fieles oyentes en esta jornada, finalizando ya aquí este día, pues llevarles algunas informaciones, pues lo que tiene que ver con lo que se está realizando allá en el otro lado del mundo, en Davos, en Suiza, que se realiza este foro internacional, pues donde participa el presidente Daniel Noboa, junto con su comitiva, y por supuesto hay mucha expectativa por lo que significa con promover el tema de las inversiones de Ecuador, tener esos contactos a nivel mundial y mostrar al Ecuador como un país para que vengan las inversiones. Y justamente a propósito de ello, esta semana pues veíamos cómo la ministra de Economía y Finanzas, Saraya Moya, pues estaba anunciando de que han recibido algunas ofertas competitivas después de que a los 7 años Ecuador vuelve a los mercados internacionales con la emisión de bonos, y esto va a ser muy importante porque recordemos que este mes hay que pagar cerca de 900 millones de dólares en lo que tiene que ver con obligaciones de deuda externa, la externa y por supuesto los intereses. Y pues hay algunas novedades que tienen que realizarse en cuanto a la gestión fiscal que ha hecho el gobierno nacional y que lo ha permitido al Ecuador después de 7 años volver a los mercados internacionales. El próximo 26 de enero pues se va a conocer en cuanto a lo que se emitan estos bonos, cuál va a ser, por ejemplo, los montos, las tasas de interés y los plazos. Eso lo vamos a conocer el próximo 26 de enero. Y la ministra Saraya Moya nos da, por ejemplo, los detalles de 10, lo que considera ella que son puntos claves justamente para lo que tiene que ver con la deuda externa, con lo que tiene que ver con la emisión de bonos. Entre esos va a ser uno de ellos el riesgo país, ¿no?, que llegó a estar en 485 puntos el pasado 15 de enero. Eso dijo la ministra de Economía, que es muy fundamental. El tema de las reuniones con los inversionistas que empezaron esta semana, justamente el día lunes, van a haber reuniones también el día jueves en Nueva York, el viernes va a estar en Boston y justamente allá ahí va a estar en Davos también con el presidente Daniel Noboa. Se están dando estas reuniones para llevar adelante lo que tiene que ver con esta emisión de bonos que va a ser el Ecuador. La fecha pues va a ser el 26 de enero. Lo que se contempla es de un dígito, que sería el tema de la tasa de interés para el reperfilamiento de la deuda. Eso es el término que consideran un poco los técnicos en finanzas, pues el reperfilamiento de la deuda ecuatoriana, también la obra pública, pues esto va a permitir liberar recursos para que el gobierno pueda invertir en lo que tiene que ver con la obra pública. Son 2 bancos los que van a estar en esta operación de retorno de los mercados internacionales del Ecuador. Van a ser 2 bancos, son el Banco de América y el Citibank. Va a haber también el tema del manejo de los pasivos, el reperfilamiento de la deuda que le permite al Ecuador liberar estos recursos, tener posibilidades de alivio. La fuente de financiamiento, pues que van a ser de los multilaterales con la banca pública, y ahora pues antes lo hizo así Ecuador, ahora lo va a hacer con la emisión de bonos. Va a crecer la economía. Este año se espera un crecimiento del 2.2%. Recordemos que el año pasado creció un 4% la economía ecuatoriana. Pues bueno, esos son indicadores importantes que han permitido al Ecuador llegar nuevamente al mercado internacional con la emisión de bonos, pues, y el peso de la deuda, pues que recordemos, la deuda pública está en 66 millones, esto es el 47.1% del Producto Interno Bruto. Son algunos de los puntos claves que ha dicho la ministra de Finanzas que han permitido al Ecuador regresar al mercado internacional con la emisión de bonos. Por supuesto, esto es un tema muy importante para el Ecuador y por supuesto pues queremos que todo salga bien en esa reunión que está dándose allá en Davos, Suiza, donde está el presidente de la República, Daniel Noboa, con todo el equipo económico. Vamos a esta hora de la noche pues agradecerle por estar con nosotros al PhD Francisco Palomeque, quien es analista político. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Los saluda Leonidas Castro. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, Leonidas, y también buenas noches a las personas de Radio I-99 que nos están escuchando en este momento.
Gracias, doctor. Un gusto compartir con usted. Pues bueno, veíamos también algunas novedades esta semana, lo que eran anuncios del presidente Daniel Noboa, pues combatir la inseguridad. Los militares están en la calle. Este fin de semana llegaron cientos de militares, son cerca de 10.000, más de 10.000, al menos se ha dicho por parte de las autoridades de gobierno, son más de 10.000 militares que van a estar distribuidos entre Guayas, Manabí y Los Ríos para enfrentar la delincuencia, para enfrentar lo que es el crimen organizado. Este trabajo que está haciendo justamente el bloque de seguridad, sin lugar a dudas, tiene mucha expectativa porque la ciudadanía quiere que ya se encuentre esa paz. Vemos también datos de que hay una fuerza Delta que está capacitando a los policías. Doctor, ¿cómo ve usted todas estas acciones que está haciendo el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa junto con las Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad y la policía combatiendo el crimen organizado? ¿Cuál es su opinión y su percepción de todo lo que se está haciendo? Bueno, Leonidas, mira, el Ecuador llega a esta fecha, enero del 2026, con un dato no menos complicado y triste, ¿no? Cerró en el 2025 hasta el 19 de septiembre con cerca de 8.847 homicidios. O sea, el mayor registro de la historia reciente, según los datos, los mismos datos oficiales difundidos por la policía. Entonces, el crimen ya no es solamente una delincuencia común, como la gente cree, sino que el crimen organizado ya tiene su economía propia. O sea, tiene una economía propia, redes logísticas, brazos armados, usan flotas pesqueras como cobertura de tráfico en los bordes territoriales del Ecuador, Manabí y las rutas del Pacífico. Entonces, el Estado en sí ya no, al día de hoy, ya lo ha venido recibiendo, pero hoy, más que nunca, no estamos frente a robos ni a delincuencia común, sino frente a una arquitectura criminal es la que se enfrenta. Entonces, obviamente el presidente tenía que tomar medidas, como tú lo acabas de decir, Leonidas, el 31 de diciembre, justo el último día, decreta estado de excepción por 60 días en 9 provincias y 3 cantones. 9 provincias que se cree que son las más complicadas. Creo que ahí está Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Oro, Esmeralda, Santo Domingo, y también está La Maná como cantón, correcto. Las Naves, Echandía. Son cantones y provincias muy complicadas. Ahora, ¿qué es lo que incluye este estado de excepción? Este estado de excepción incluye la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, es decir, que se pueden meter los policías a los domicilios para que los operativos sean rápidos. Es decir, yo felicito que al menos el gobierno reconozca que la violencia se expandió territorialmente y necesita mejorar los márgenes operativos. Hay también que reconocer las cárceles, que son perímetros reservados de la delincuencia para poder controlar la delincuencia en el país. Eso que se lo dio ya a las Fuerzas Armadas, y yo diría que se controla que es un polígono de control, porque hay antidrones, inhibiciones de llamadas y una cantidad de cosas que han permitido entender que las cárceles son la central de mando de la delincuencia. Entonces las han bloqueado. Acuérdese usted siempre, cada vez que se toman una cárcel, el Estado pierde una batalla. Entonces eso es un delito, no un delito, eso es una pérdida. Pero en todo caso, en los últimos meses, las cárceles se han podido controlar. Sí, doctor. Sí, doctor, y justamente sobre eso, por ejemplo, los militares tienen una acción puntual, ahora están en las calles. ¿Cómo redoblar esa seguridad para que también mantengan el control de las cárceles? Porque obviamente al trasladarlos de un lugar a otro, pues siempre se va a necesitar ese elemento uniformado también en las cárceles, no solamente en las calles. Ahora hay 10.000 en estas 3 provincias. Debería haber algún tipo de reorganización en cuanto a la distribución de responsabilidades, policía en calle y militares o viceversa, porque sabemos que, como usted señalaba, esto es un crimen transnacional, es decir,
el crimen organizado tiene recursos, tiene logística, tiene planificación, y acá también la policía necesita ese soporte y los militares también. Mire, reconozco el trabajo heroico que están haciendo los militares y la policía. Mover 10.000 militares no es poca cosa, en algo que se lo ha llamado ofensiva Total. total, ofensiva total. Pero también hay que entender que la ciudadanía, más allá de operativos, necesita es resultados. Por más que se muevan 10.000 militares, si los muertos siguen aumentando, si los sicariatos son incontrolables, si la delincuencia en las calles sigue exacerbando el ánimo público, no le va a interesar a la ciudadanía que se hayan movido 10.000 militares y que se le haya dado el rimbombante nombre de ofensiva total. Es decir, yo entiendo que ahorita quieren concentrar a los militares en el corazón de la violencia, que esos son los lugares donde se define todo, pero también cuidado se marean y la ciudadanía va a entender que esa movilización simplemente se está dirigiendo a las zonas donde también se definen los votos, porque lo que sí no creo que le vaya a resultar es que si no bajan los resultados, la gente vaya a seguir tranquila con la movilización de 10.000 militares. Obviamente, el decreto, el 288, ese se firmó en la primera quincena de enero. Este decreto está pidiendo que se pueda utilizar, que haya una declaratoria de emergencia para que todos los procesos por los cuales entra compras públicas para el tema de tecnología, movilidad, logística, puedan darse. Pero todas estas cosas que se están haciendo, si no hay resultados, la confianza se pierde y se sigue perdiendo. Actualmente, de acuerdo a las mismas encuestas de algunas encuestadoras del gobierno y no del gobierno, sitúan el 52% todavía de confianza al gobierno nacional, que es una confianza moderada, pero muy frágil. Entonces, tiene que haber resultados. Si el operativo no trae resultados, puede haber una cuestión de rechazo público. Doctor, ¿cuán importante es la ayuda internacional? Hemos visto los esfuerzos que está haciendo el gobierno del presidente Daniel Noboa para que Estados Unidos nos dé ese soporte. Ya está llegando esa ayuda, ya hay operaciones conjuntas que pueden permitirnos también combatir el crimen. Veíamos esta semana cómo se anunciaba que una fuerza Delta está capacitando, preparando justamente a la Policía Nacional. Y esa ayuda internacional, todo ese apoyo es importante porque esto no es una lucha solo del Ecuador, esto es una lucha transnacional. Cuando hemos visto que todo el continente está prácticamente tomado por lo que tiene que ver por el crimen organizado, el narcotráfico, y esa es una lucha que ha emprendido también el presidente Donald Trump, dice, para defender a la región. Lo empezó haciendo con Venezuela, está en el Mar Caribe, está en el Pacífico también. Eso es importante, la ayuda internacional en estos momentos, porque tal vez los países solos no pueden combatir este flagelo de la sociedad de los últimos años, sino que tienen que también asociarse y aliarse entre naciones para poder hacer una lucha en grupo. Mire, la ayuda internacional siempre es necesaria. Sin embargo, como le decía hace unos minutos, por más ayuda internacional publicitada en redes y publicitada en las noticias, si no hay resultados, no va a alcanzar la ayuda internacional que venga. La ayuda internacional tiene que dar resultados. La confianza es débil. El presidente perdió una consulta popular 4-0, no perdió 2 preguntas sí, 2 preguntas no, 4, y eso es un llamado de la ciudadanía que le dijo, no es un triunfo de la oposición, cuidado, nos equivocamos, no es un triunfo de las personas que dicen, yo por ahí vi a la UNE y a la FEUE saliendo en la noche que perdió la consulta a decir que era un triunfo de ellos. No. El ciudadano habló a través de las urnas. Fue el ciudadano el que habló. El ciudadano habló y le dijo, presidente, así como se están haciendo las cosas no nos gusta. Correcto. Usted va a tener que trabajar con una constitución correísta y usted va a tener que trabajar
sin alquilar las bases o entregar las bases, y usted va a tener que trabajar con la asamblea y con el presupuesto de los partidos políticos. Dele, te confiamos en usted, pero avance. Entonces, yo diría que todavía existe ese nacionalismo ecuatoriano que fue el que salió en la consulta. Yo creo que las ayudas siempre son importantes, pero más allá de la parafernalia comunicacional de que viene la ayuda, no viene la ayuda, yo creo que el gobierno debe concentrar sus fuerzas en los cantones y en las provincias más problemáticas. Por ejemplo, priorizar 20 cantones, no tener 200 frentes, no tener 200 capturados que no corresponden a la cabeza de las economías del terror. 20 cantones y todos los días hablar de la cantidad de números de números de sicariatos y de crimen que comienza a bajar. Es decir, bajar los homicidios donde más duele y donde más se ve. Vemos en Guayaquil, vemos en Manabí, vemos en Esmeraldas, todos los días. Ahí hay que bajar los números, ya ahí tiene que entrar el aparataje, ahí sí tiene que entrar el aparataje comunicacional, decir, si en enero o en la primera semana de enero del 2025 hubo tantos muertos, ahora hay tantos menos, hemos bajado 4, hemos bajado 5. Pero para hacer eso, no solamente hay que concentrarse en coger a los gatilleros. Se coge un gatillero en moto que asesinó, se coge otro gatillero, no. El Aguafe tiene que comenzar a trabajar. Más descomisos y capturas sirven, por supuesto, pero tienes que atacar la extorsión, el lavado, el ingreso a los puertos, la minería ilegal, o sea, toda esta economía del terror que es la que realmente maneja los hilos y comenzar a bajar los números. Sí, doctor Palomeque, es decir, necesitamos hacer inteligencia, porque realmente, ¿cómo van a llegar a los llamados peces gordos si no es con inteligencia? Porque los militares, la policía tienen que identificar dónde están esas estructuras, dónde están esas cabezas y, por supuesto, más allá de los controles que se hacen en la calle, es importante llegar al tema de la ruta del dinero, el lavado, lo que está ocurriendo y cómo se alimentan de esos recursos ilegales justamente estos grupos irregulares que necesita obviamente las Fuerzas Armadas, la policía, tener mucho más apoyo e inversión en lo que tiene que ver con inteligencia. Es por ahí donde pasa un poco también ya la siguiente fase de la lucha contra el crimen organizado, doctor. Por supuesto, tú lo has dicho, Leonidas, tiene que haber inteligencia, pero una inteligencia operativa unificada, una sola sala de mando, una mesa de fusión donde esté la policía, donde estén las Fuerzas Armadas, donde esté la UAFE, donde esté la Fiscalía, donde estén las aduanas, los puertos. O sea, poner a trabajar a la gente y que haya resultados medibles cada 15 días. La gente ya no cree en los discursos ni en la propaganda. Ya cree, aquí hay que poner tal cantón bajó X porcentaje de delincuencia, tal cantón y tal provincia bajó. Es decir, mesas unificadas, operativas de inteligencia. Es lo que debe haber. No hay en este momento. Recién se reunió una mesa de seguridad ahora que llegó el presidente antes de su viaje a Suiza. Una vez. ¿Y a dónde están las otras mesas operativas que integren todos estos estamentos del Estado que están relacionados de una u otra manera con esta vorágine de la delincuencia organizada? Sí. Y por ejemplo, esta gran mesa que debe estar unificada también debería integrar un poco a la academia, también deberíamos entrar con esas instituciones de valor que quedan, porque también el ciudadano dice, bueno, la sociedad está tomada muchas veces por la corrupción y quieren ver también una luz de esos entes, de esas instituciones que le demuestren que todavía se puede seguir trabajando para combatir el mal y la corrupción. Sí, en primera instancia debería haber una mesa técnica antes de irnos a la parte de la educación y de la salud. Tiene que haber una mesa de fusión que esté ahorita directamente relacionado con el crimen. Policía, Fuerzas Armadas, UAFE, Fiscalía, aduanas y puertos. Después esa mesa puede ampliarse, pero si la primera mesa unificada, mesa de fusión, no se da,
O sea, no podemos aspirar a la otra. ¿Por qué? El problema de los operativos que se están dando, que son cantidades de operativos, yo reconozco que son cantidades, pero son operativos sin coordinación. Son operativos que reaccionan, no que accionan. Cuando acciona, cuando hay un proyecto, cuando hay un plan, una planificación. ¿Cuándo reacciona? Cuando la llamada te dice el delincuente está en tal casa, anda, cógelo. Entonces reacciono a la llamada, voy y lo agarro. Pero tiene que haber una planificación, tienen que poner el plan encima de la mesa y tienen que explicárselo a la ciudadanía cómo está avanzando. Porque yo creo que el tiempo de la publicidad ya se terminó. Y escúcheme, hay dos cosas aquí importantes, que es la legitimidad que da el voto y la legitimidad que da las acciones. Cuidado, algún desaforado, impertinente, va a comenzar a pensar en movimientos antidemocráticos porque se comienza a deslegitimar la acción el poder de la acción, ¿no? Es decir, si no se acciona, un gobierno se deslegitima también. Pero claro, nosotros creemos que somos amantes en la vía democrática, pero cuidado, tanta falta de acción comienza a deslegitimar al gobierno. Doctor, termina siendo también un poco porque el presidente ha sido frontal, lo ha dicho en su lucha, en las acciones que se están tomando, termina siendo también un poco de los egos políticos que hay, donde no se piensa justamente en trabajar en conjunto entre el gobierno central, gobiernos locales, gobiernos provinciales. Es decir, todas las autoridades están embarcadas en el mismo avión de cambiar el país, de luchar contra la inseguridad. Eso también deslegitima a la acción que se puede hacer del gobierno central porque realmente no hay esa unidad. Es decir, si no hay esa unidad en el Ecuador, si como ecuatorianos no dejamos los egos, no dejamos al lado las diferencias, va a ser muy difícil. El crimen le va a llevar la delantera porque no hay unidad. Mientras ellos trabajan en conjunto a nivel de autoridades, pues hay desunión. Los egos están de lado y lado, mi estimado Leonidas. Hay egos de lado y lado y hay una política de destruir puentes políticos. Es decir, ni de un lado ni del otro buscan relacionarse y trabajar en conjunto. De un lado y del otro buscan destruir al adversario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras el mundo político, y hablo del mundo político que funciona, no hablo de los delincuentes que pueden tener órdenes de captura y que están fuera del perímetro político porque tienen que ajustar cuentas con el Estado, con el país. No, hablo de esa asamblea. Esa asamblea es realmente una olla de presión, porque en esa asamblea, que todos los asambleístas están legitimados, no se sientan a conversar, sino que de lado y lado destruyen los puentes. O sea, hay una oposición que está encarnizadamente comprometida a decirle no a toda acción del gobierno, pero también hay un gobierno que está encarnizadamente comprometido en perseguir a una oposición. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, sinceramente, si no nos ponemos de acuerdo por el tema del amor al país, yo creo que esto se va a escapar de las manos, se puede escapar de las manos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor Francisco Palomeque, PhD, justamente que ha estado con nosotros, analista político, revisando justamente el trabajo de Fuerzas Armadas y los caminos a seguir. Gracias, doctor, y que tenga una buena noche. Buenas noches, Leonidas, y a todas las personas de I-99. Gracias. Saludos. Llegamos a la parte final del programa. Esperamos estar con ustedes en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Buenas noches. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.